pues el día de hoy venimos a hacer la charla de lo que son los temas pobreza y pobreza en Guatemala. Bueno, vamos a dar un pequeño concepto de qué es la pobreza. Nos comentan que la pobreza llega a ser lo que es un fenómeno multidimensional con el que se llega a manifestar por factores objetivos como necesidades básicas para la supervivencia o para la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género, lo que son las etnias, por la discriminación en ello mismo. En lo que es la pobreza llega a tener lo que son muchos factores como lo que llega a ser la desigualdad económica, ya que en varios países de América Latina llega a tener unas brechas de desigualdad en los ingresos. Más que todo la riqueza en ella está concentrada en las manos de una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población llega a vivir en unas condiciones de pobreza privada con los recursos necesarios para poder llegar a sostener el hogar. También se llega a tener el acceso limitado a los recursos básicos. Muchas veces en ellos se llega a delimitar lo que es la energía eléctrica, lo que es la atención médica, la educación, el agua potable. Esto llega a ser perpetuo en el ciclo de la pobreza porque se llega a limitar las oportunidades del desarrollo y poder mejorar en las condiciones de vida. Como había comentado anteriormente, uno de esos factores llega a ser la discriminación étnica o de género, ya que los pueblos indígenas y las mujeres llegan a enfrentar muchas discriminaciones sistemáticas, lo que llega a delimitar su acceso en oportunidades educativas o laborales debido a que, por ejemplo, dan comentarios como las mujeres no pueden salir adelante, no pueden trabajar, o como las personas, así como en nuestro país, eh, eh, indígenas, las llegan a discriminar por sus capacidades en ello, tanto en el ámbito laboral como en el círculo de educación, ¿verdad? Esto se llega a contribuir en una perpetuación de la pobreza. Entre esos grupos están marginados. También se llega a dar, uno de otros factores llega a ser la corrupción y la inestabilidad política en ello. Creo que en varios países hay mucha corrupción e inestabilidad política, ya que se ha obstruido o pausado los esfuerzos que se llegan a abordar en la pobreza en cada país. Los recursos públicos pues no están tan destinados a los programas de desarrollo y la asistencia social a menudo se desvían o se llegan a malgastar los ciertos recursos que llega a tener el Estado que impiden a que lleguen a los que necesiten los recursos en ello. Y eso llega a afectar en muchas familias, en muchos hogares, ya que debido a que están agarrando el dinero que no es de ellos y que puede llegar a servir en la población, lo usan en gastos que tal vez no requieren o no son necesarios dentro del Estado y solo lo usan fuera de, sin saber o dejar rastro de ello mismo. Entonces, ya sabiendo algunos factores y dando la definición de la pobreza, ahora vamos con nuestra compañera Mireia en lo que es la pobreza en Guatemala. Micrófono. Muy importante lo que comentaste sobre la pobreza y cómo también afecta esto de parte del gobierno, porque como dices, ¿verdad? Ese dinero les puede ayudar a muchas personas a no salir de la pobreza, pero por lo menos cumplir sus necesidades, ¿verdad? Y como decías, que la pobreza para mí es hacia falta de recursos para poder cubrir aquellas necesidades básicas, ¿verdad? Como la alimentación, el estudio para las personas ya es muy importante. Pero ¿cómo afecta esta pobreza en Guatemala? Bueno, esta pobreza en Guatemala afecta en el sentido de la falta de empleo.
ya que muchas personas, o sea, para generar sus ingresos necesitan trabajar. Entonces, a veces, ¿por qué se da esta falta de empleo? Bueno, sería bueno que más empresas eh, fueran creadas específicamente para darle empleo a todas aquellas personas que lo necesitan. Otra cuestión es aquella falta de estudio, ¿verdad? Pero debido a lo mismo, ¿verdad? De que las personas no tienen este dinero para pagar un estudio para los niños pequeños, entonces esto los hace muy grandes. Entonces, esas pequeñas poblaciones donde hay mucha pobreza, tienen un mismo objetivo, que es salir de la misma, ¿verdad? Entonces, esto también deriva de aquellas personas inmigrantes que viajan a otros países para poder cubrir esas necesidades, especialmente, ¿verdad? Porque esto va creando un déficit en la población, ¿verdad? Porque más personas cada vez necesitan más recursos, necesitan más oportunidades, como lo decías, María Andrés, pero no afecta solo económicamente, pues también afecta la salud de las personas, ya que el lugar donde estas personas viven no es el más adecuado, ¿verdad? Porque esas personas, quiera que no, el lugar donde viven no es apto para la salud. Entonces esto va creando enfermedades y hace que los hospitales necesiten más recursos y entonces van gastando esos recursos y eso va provocando también esa falta, ¿verdad?, de recursos, ya sea pobreza y aquellas personas que necesitan pues ayuda, y como dices, a veces muchas veces por ser una persona de bajos recursos la van discriminando a las personas, lo cual también va afectando porque esas personas van a necesitar esa ayuda. Bueno, pues el empleo y el nivel de estudio de las personas en Guatemala tiene un promedio de personas en cada familia que es de 4 personas. El 75% de las personas convive con una figura masculina como jefe o autoridad del hogar y el otro 25% son de mujeres, ¿verdad? Y otra cuestión es de que las personas, si nos damos cuenta, que tienen bajos recursos, son aquellas que a veces tienen más hijos, ¿verdad? Entonces necesitan más ingresos para esos niños especialmente. Los niños que viven en extrema pobreza también tienen la desnutrición, ¿verdad? Por aquella falta de comida, de alimentación, que ya son los elementos básicos para ellos, que a veces ni siquiera ellos se pueden conseguir, entonces provocan que tengan que trabajar los niños, entonces es más difícil para aquellas familias, ¿verdad? Porque los padres les ponen a trabajar, entonces esto está generando bastantes circunstancias en las cuales el gobierno o otras entidades tienen que acudir a ellas para poder ayudar a esas personas. Se estima que en 2023 el 55% de la población vive en pobreza en Guatemala y que el tamaño de la economía informal en Guatemala representa el 49% del Producto Interno Bruto, con el 71% de la población ocupada empleada del sector informal. Entonces esto quiere decir de que hay mucha pobreza en Guatemala que requiere de ayuda y que aquellos departamentos que son más afectados en Guatemala por la pobreza son Ipe, Alta Verapaz y Huehuetenango. Otra de las situaciones que va a afectar es que esto en estos departamentos es muy lejos, ¿verdad? Es aquel transporte que necesitan las personas para poder conseguir sus recursos, ya que mayormente es en zona rural. El tiempo en el que se llevan en ir y venir, ¿verdad? Un ejemplo de ello es cuando las personas tienen que viajar acá a Guatemala por algún, no sé, una documentación importante que tal vez hasta acá se pudo hacer, alguna cita, entonces las personas no tienen este recurso para poder viajar. Entonces, sí es bastante importante que el gobierno y otras entidades puedan ayudar a estas personas. Y para aquellas personas que tienen la tercera edad también es bastante difícil, ¿verdad, María Andrés? Porque ellas no pueden conseguir empleo por sí solas, porque las entidades las empresas ya no lo pueden aceptar por su edad. Entonces,
sería bueno crear programas para ellos o generar más sentido para ellos, como le decía anteriormente, ¿verdad? Estas personas que en abandono a veces y quedan en las calles también por lo mismo, ¿verdad? Entonces ellas también necesitan ese empleo. Entonces no solo se va a encontrar en poblaciones que vayan a ser en ciertas partes específicas, sino pues en toda Guatemala, en todos los departamentos de pobreza de cualquier forma, en las calles, en todos lados. Y eso es todo sobre la pobreza en Guatemala y también sobre la pobreza. No sé si mi compañera María Andrés quiere agregar otro dato. Pues no, ya creo que en tus definiciones que llegaste a dar en los factores de la pobreza de Guatemala, pues sí, son muy ciertos. Aparte de que habías comentado que a las personas de la tercera edad, pues sí, está algo difícil en el que lleguen a conseguir empleo. Y al igual que la discriminación de las personas con discapacidades, ya sea en la vista o que tengan que hacer el lenguaje de señas. Creo que muchas personas en ello son señaladas por no creerlas capaces en ello. Pero hay empresas como la Maxi Despensa o como EPA que contratan a personas con dificultades para poder escuchar y les dan como ciertos aparatos, asimismo como las personas con síndrome de Down y ese tipo de personas también son las que les ha costado trabajo también buscar empleo debido a que muchas empresas no creen en sus capacidades como personas, tampoco no son empáticos en ello. Cualidades especiales Sí, de igual forma todos somos humanos, así que no es como que sea justo que algunas empresas los discriminen en ello solo por su físico, sino que no se den la oportunidad de conocerlos y saber que pueden llegar a tener cualidades impresionantes y puedan favorecer en la empresa. Sí, fíjate que Guatemala, sobre la desnutrición, así como han sido productos creados para la ayuda, eso a mí me pareció muy buena esa idea de la intaparina, que esa fue creada para nutrir a los niños, ¿verdad? En Guatemala. Esa es una parte bien importante que sería bueno que fueran creando más productos y elementos así para poder ayudarlos, ya que es algo que sí ellos pueden adquirir. Tal vez no fácilmente, pero sí es bastante importante porque los ayuda bastante. Fíjate que Guatemala tiene una tasa del 49% de nutrición, es una de las mayores en toda Latinoamérica, igual que la pobreza que tiene como un 58% de tasa de pobreza. Entonces es bastante duro y también que tal vez otros países han apoyado a Guatemala en ese sentido, pero como dice María André, a veces que ese dinero puede llegar a manos incorrectas y ya no ayudar a las personas, porque se pueden hacer muchas donaciones para esas personas. Sí, así como hace un par de años cuando el presidente, que actualmente ya no está, Alejandro Yamatei, hizo un préstamo a Estados Unidos o Rusia si no estoy mal, y le dieron el dinero y al fin y al cabo el dinero desapareció. Entonces ese dinero hubiera sido como que favorable para las personas que en esos momentos en la pandemia estaban en una crisis económica terrible. Pero lastimosamente, debido a que saber ni idea de cuáles fueron los gastos que hicieron con ese dinero, se perdió y no se pudieron ayudar a las familias. Sí. Creo que eso sería todo por hasta el momento del video. Y gracias, Miss, por ver el video y que pase feliz. Gracias por su atención, Miss. Feliz noche.